Bonae voluntatis en Navidad. La primera frase es latín y la segunda, por supuesto, que es nuestro idioma, el español. Así titula la enseñanza, Bonae voluntatis. Traducido a nuestro español, la frase es buena voluntad. Bonae voluntatis en Navidad. Ya les voy a contar por qué este término, que es muy teológico, muy de la Biblia, estudiado por los grandes clásicos teólogos, ¿por qué lo traemos en este tiempo de la Navidad a estudiarlo? Bonae voluntatis. Vamos a iniciar con el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 2. Dice, esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Ok, ahí está el término en latín, bonae voluntatis, al final del versículo. Para muchas personas esto es como una fábula. A algunas personas les parece que esto fuera un cuento escrito por humanos, que el cielo se llenó de ángeles y que los ángeles empezaron a cantar y que habían unos pastorcillos en un lugar así como este y estaban cuidando los rebaños, aquellos pastores, cuando se manifestó esta semejante escena tan poderosa del advenimiento de los ángeles. Por primera vez esa invasión angelical en el mundo, en el planeta Tierra, era la primera vez y no se ha vuelto a ver, sino hasta en el Apocalipsis se verá que los ángeles desciendan y empiecen a cantar. Los escucharon estos pastores y podríamos nosotros entonces hoy decirlo, ¿eso es simbólico o fue literal? Esas cosas sucedieron en el pasado, pero ¿no podrán suceder hoy también? Todas esas preguntas asaltan nuestro corazón, sobre todo en momentos difíciles de nuestra vida. ¿Será que nos podría pasar a nosotros? ¿Hay evidencias de que eso haya vuelto a suceder por causa de la Navidad? Pues les traje un par de evidencias. Una la vamos a ver en la frontera de Bélgica con Alemania, y la otra evidencia la vamos a ver en el país de Irak, allí en el Medio Oriente. Voy a comenzar con Bélgica. Cerca de Odeñe, Bélgica, finales de diciembre de 1944. Tenemos los ojos puestos en el bosque y los oídos atentos ante cualquier sonido del enemigo. Rocky Blunt, oriundo de Boston, y la División de Infantería del Ejército número 84 están ocupando trincheras hechas de nieve y hielo. Durante días han tenido éxito asegurando sus posiciones contra los alemanes. Nuestro enemigo no es tanto los alemanes como el clima. Empezó a nevar el día que llegamos y desde entonces no ha parado. Estos dos jóvenes norteamericanos deambulaban desorientados por el tupido bosque de las Ardenas. En la frontera germano-belga, la puerta de la casa la abrió una amable mujer que, a pesar de las nefastas consecuencias que podía tener para su familia, se ofreció a curar las heridas del soldado aliado. Además, les invitó a compartir la cena de Navidad. Los alemanes pidieron entrar para registrar el hogar, ya que, según explicaron, habían seguido unas huellas de sangre hasta aquella casa. Los nuevos visitantes preguntaron si había en el interior de la casa algún enemigo. La dueña no se dejó impresionar y respondió desafiantemente: americanos. Los alemanes empuñaron sus armas, dispuestos a irrumpir en la casa, cuando ella les dijo con calma: ustedes también podrían ser mis hijos, y los que están aquí dentro también. Uno de ellos está herido, y están cansados y hambrientos, así que entren, por esta noche nadie tiene que pensar en matarse. Los alemanes pidieron permiso para pasar, y se fueron sentando a la mesa junto a sus, hasta ese momento, enemigos. Poco a poco la incomodidad se fue disipando y la cena acabó discurriendo por unos impensables cauces de compañerismo.
Al final, todos entonaron canciones navideñas. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Ok, primera evidencia. Le han hecho película a ese evento. Como vieron ahí el título, la película es Silent Night. En el 2002 son escenas de la película y al comienzo es un documental de History Channel. ¿Cuándo sucedió? Año 1944. Como les dije, Bélgica. La frontera con Alemania, el lugar concreto se llama Ardenas. Es un lugar boscoso, es un bosque inmenso ahí en la frontera de Bélgica con Alemania. Se perdieron 2 soldados americanos, uno de ellos estaba herido. Una nevada terrible, golpearon una casa, salió la señora que estaba con su familia y por señas, porque ella no hablaba inglés y ellos no hablaban alemán, por señas demuestran que está herido. Ella les acepta para curar sus heridas. Era Navidad, les invita a la cena y cuando estaban cenando llegaron los soldados nazis, llegó una patrulla de alemanes. Ella dice: están ahí los soldados, pero ellos podrían ser mis hijos y ustedes también podrían ser mis hijos, así que hoy no se va a matar nadie, sino que vamos a adorar a Dios. Y terminaron todos cenando y cantándole al Señor. ¡Wow! ¡Qué sorprendente evidencia! ¿Jesús puede hacer eso hoy? Lo mismo que hace 2000 años. La Navidad trae paz. En un ambiente tan brutal como la guerra entre los nazis y los aliados, entre estos soldados norteamericanos y los alemanes, ¡wow! Terminan adorando, terminan compartiendo. Eso es gracias a Jesús. No sé cuál sea tu guerra, pero Jesús puede traer paz. No sé cuál sea tu batalla, pero con Jesús puedes ganarla. La otra evidencia es mucho más actual. La anterior fue 1944, año 2016. Vamos a ir a un lugar. Esta historia la leí en este libro. Ahí tenemos su autor, es Max Lucado. El libro se llama El secreto de la felicidad y es muy precioso. El pastor Max Lucado nos trae una fe increíble a través del libro. Ahí podemos ver a Irak. Ustedes ven qué países rodean a Irak. Ahí tenemos, mira, Jordania, Siria, Israel, Kuwait. Ahí tenemos ese país de Irak en Medio Oriente. Y vamos a ver concretamente dónde pasó esto. Esa es la capital, Bagdad, la capital de Irak. Qué panorámica tan bonita de esa fotografía. Si tú recuerdas el 2016, ¿qué pasó? Las tropas estadounidenses estuvieron allí porque habían derrocado a un grupo islámico terrorista, grupo islámico, y estaban las tropas estadounidenses en Irak. Ahí voy a leer el momento. Para quienes tienen el libro, esto está en la página 118. Dice: en el otoño de aquel año, Brian Reed servía en una unidad militar de Bagdad, Irak. Él y su unidad hacían patrullajes periódicos para proteger los vecindarios y forjar la paz. A menudo era una labor ingrata e infructífera. Parecía que los ciudadanos estaban más interesados por recibir una mano con dinero que una que los defendiera. Brian decía que todos los días su unidad luchaba por mantener la moral en alto. Pero sus hombres se encontraron con una excepción, la cual tenía forma de un servicio religioso. Los soldados se bajaron de los vehículos militares, intrigados por un pesebre de hierro forjado. 3 sabios del oriente avisaban a todos lo que pasaba, lo que había adentro de ese lugar era una reunión cristiana. Brian y sus hombres, armados y blindados hasta los dientes, entraron al lugar. Estaba lleno de cristianos coptos,
de habla árabe que cantaban y alababan a Dios, junto con un grupo de alabanza y la proyección de unas diapositivas en PowerPoint. Los estadounidenses no entendían ni una palabra de lo que decían, porque era árabe, pero reconocieron la imagen de la pantalla. Era una representación de Jesús. El idioma era extranjero, pero los hechos no lo eran. Era comunión, era oración, enseñanzas y el partimiento del pan. Cuando vieron a los soldados estadounidenses, los cristianos coptos los invitaron a participar de la cena del Señor con ellos. Los soldados americanos se quitaron los cascos y adoraron juntos al Señor. Se reunieron a la procesión de los iraquíes mientras salían del santuario, para luego entrar en un patio que terminaba a los pies de una cruz de madera de gran tamaño. Más tarde sonrieron, se dieron la mano, volvieron a orar y había paz en ese momento en el Medio Oriente. Brian escribió lo siguiente: Jesús estaba allí. Apareció en el mismísimo lugar donde algunos de nosotros estábamos preparados para que nuestra fuerza aérea volara a aquel lugar de la faz de la tierra. Dios me habló esa tarde. Celebrar la cena del Señor, recordar a Jesús y su nacimiento, fueron el constructor de puentes, el derribador de la guerra más horripilante que podríamos haber experimentado. Segunda evidencia, 2016. Tanto 1944 en Bélgica como ahora 2016 en Irak. La temporada era la misma, Navidad. Las condiciones eran similares, la guerra, odio, enemigos, miedo. Pero el efecto en las dos condiciones fue el mismo. Jesús trajo paz. Pido una alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Ahora les hago esta pregunta: ¿podría suceder hoy también? La segunda pregunta: ¿podría sucederme a mí? Voy a concentrar mi atención en el estudio de hoy en el versículo 14 de Lucas capítulo 2. El versículo 14 dice así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Lo que vimos en Bélgica y lo que vimos en Irak, paz. Pero dice a quiénes, dice a los que gozan de su buena voluntad. Eso dice la Nueva Versión Internacional, que esas manifestaciones de la paz sobrenatural de Dios, esos milagros asombrosos, es a los que gozan de su buena voluntad. Voy a verlo en otras versiones de la Biblia. Voy a verlo en la Biblia Dios habla hoy. Dice así: entre los hombres que gozan de su favor. Antes decía que gozan de su buena voluntad. Aquí dice que gozan del favor de Dios. Vamos a ver otra versión también actual. Se llama la traducción lenguaje actual. Dice: para todos los que Dios ama. Bueno, esto es más holístico, porque Juan capítulo 3 verso 16 dice que de tal manera amó Dios a ¿quién? Dios nos ama a todos. ¿Será entonces que la paz puede pasarnos a todos, las manifestaciones sobrenaturales de Dios? Estoy feliz de verte, Juan Pablo. La siguiente versión, la Biblia de las Américas, mira lo que dice. La Biblia de las Américas dice: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Ahora les pregunto, según Juan 3:16, Dios nos ama a todos, pero les pregunto, según esta versión, ¿Dios se complace de todos? ¿Está complacido Dios de los dictadores? ¿Está complacido Dios de los asesinos? ¿De los que maltratan niños y abusan de ellos? ¿Está complacido Dios de todo el mundo? Pues resulta que no. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Que la Navidad es un tiempo de Dios dar,
que hay una gracia, una ventana que se abre en el tiempo de la gracia de Dios, y Dios puede hacer milagros en Navidad. Lo hizo en Bélgica, lo hizo en Irak, en las peores condiciones. Les traje hoy evidencia histórica. Lo puede hacer en nosotros, en esta preciosa Colombia, en nuestros hogares. Pero ¿será que todos estamos complaciendo a Dios? ¿Cómo entendemos ese pasaje? Bueno, les cuento que este pasaje, este verso de la Biblia, ha sido uno de los que más se ha escrito en teología. No es de fácil interpretación para los teólogos este texto. ¿Dios quiere su paz para todos los hombres? Sí, ya vimos que Dios nos ama a todos. ¿Pero todos los hombres experimentan esa paz? No, porque si no, no hubiera tantos suicidios, no hubiese tanta depresión, no hubiese tanto divorcio y heridas en la familia. No todos tienen esa paz. Dios sí la quiere para todos, pero todos no la tenemos o no la tienen. Voy a recurrir entonces para explicar este texto de Lucas 2:14 a una de las versiones más antiguas de la Biblia. Ahí tenemos una pintura de Jerónimo Estridón. Él fue el autor de esa Biblia que tenemos al lado, escrita en latín, siglo IV después de Cristo. La escribió él en el idioma de esa época, que era el idioma de los eruditos, que era el latín. ¿Dónde la escribió? Pues les voy a mostrar estas fotos tan bellas. ¿Dónde fue que la escribió? Ahí la tenemos. Esta es una foto, por ejemplo, de National Geographic. 1600 años que se construyó esa catedral. ¡Wow! Es muy antigua. Y el lugar es Belén. Resulta que Jerónimo Estridón estuvo en el lugar donde Cristo nació, escribiendo la Vulgata Latina, se llama así esa versión del siglo IV. Y esa es Belén, mira. Esta es la parte interna de la iglesia. Así se ve, es una cueva. Y según la tradición, no olvides, es el siglo IV. Posiblemente sí fue el lugar donde Cristo nació. Ahí pusieron como un altar los bizantinos, los cristianos, y como ves la forraron de oro y le pusieron telas especiales. Ahí se supone que nació Cristo nuestro Señor, en esa cueva. Muy bien, les voy a mostrar entonces cómo dice la Vulgata Latina el versículo 14. Muéstrame, por favor. Dice así en la Vulgata Latina: In terra pax omnibus bonae voluntatis. De ahí viene el título de la enseñanza de hoy. La Vulgata Latina dice que la paz de Dios y lo que Dios da es para hombres de bonae voluntatis. Vamos al griego, voy a mostrarles el griego. El texto griego más antiguo que tenemos dice así: Irene en antropois eudoquías. La palabra Irene es paz en griego. Irene en antropois. Antropois, pues ustedes lo saben, viene de antropos, que es hombre, simplemente está en plural, antropois. Y eudoquías, el término importante para nosotros hoy. Cuando tú lees el término eudoquías sin ese, es buena voluntad. La palabra sin ese, eudoquía, es buena voluntad. Pero al ponerle una S en la gramática griega, significa el prefijo de. Escucha, esto es muy importante. Eudoquías significa de buena voluntad. Solo eudoquía sin ese sería buena voluntad. Es decir, que hay un condicionamiento para que Dios se manifieste con lo que Él quiere dar en Navidad. Esta ventana de gracia que se abre en el tiempo, en esta época de la Navidad. La gracia de Dios que quiere ser derramada y que se derramó allá en Bélgica con esos soldados, entre los nazis y los americanos. Esta ventana de gracia que se derramó en Irak, en estos soldados, que Max Lucado lo escribió, en Bagdad.
También puede pasar en nosotros, pero Dios exige que nosotros tengamos ¿qué? Gracias, los de allá, ¿qué pasó? Dios exige que tengamos ¿qué? Muchas gracias. Voy a mostrarles lo que un experto escribe sobre Eudoquías. Este se llama, muéstramelo hijo, William Hendriksen. Él es holandés. Viajó a los Estados Unidos, emigraron con su familia. Desde niño le tocó trabajar en el día y estudiar de noche para poder sostenerse. Este hombre se hizo un erudito en las escrituras, doctor en teología de la Universidad de Princeton, una de las mejores del mundo. En Princeton se estudia teología, en las mejores universidades del mundo se estudia teología. Él es doctor de Princeton. Vivió en el siglo pasado, ya falleció. Aprendió 20 idiomas. Escúchame esto. Este hombre es erudito, así que hay que aprenderle qué significa Eudoquías a Hendriksen. Él describe lo siguiente: debemos recordar que Lucas hace uso de fuentes semíticas, los pueblos del Medio Oriente, y que en hebreo la expresión hombres de buena voluntad ocurría con mucha frecuencia. Él dice que lo usaban mucho los judíos, los hebreos, esa expresión de buena voluntad. Ahora podemos observar que Lucas se refiere a los hombres que a Dios agradan. Se refiere a hombres que a Dios agradaron o agradan. Muy bien. Debemos concluir entonces que Lucas 2:14 se refiere a los que experimentan lo que Dios da. Solamente experimentan lo que Dios da personas de bonae voluntatis. Voy a definir entonces, siendo así, si requiere Dios gente de buena voluntad, voy a definir qué es voluntad. Para ustedes, ¿qué significa voluntad, este atributo humano? Porque los animales son instintivos, no por voluntad, sino por instinto actúan. Les pregunto, ¿qué es voluntad? Aquí tengo la definición tal vez más universal. Voluntad es la facultad humana que les mueve a los seres humanos a hacer las cosas. Esta es la definición más universal que tenemos. Voluntad es lo que mueve a los seres humanos a realizar algo. Entonces podríamos decir, ¿todo mundo tiene buena voluntad? No. Voy al Salmo 81, versículo 11 y 12. Vamos al Salmo 81, 11 y 12. Dice: pero mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso, por eso los abandoné a su ¿qué? Obstinada voluntad. ¿Por qué Dios puede abandonar a alguien? ¿Por qué puede abandonar a una familia cuando alguien tiene no bonae voluntatis, sino cómo tiene su voluntad? Obstinada. Cuando es una persona necia y terca, dice que Dios los abandonó. Diferente a Lucas capítulo 2, que el Señor se les manifestó. Ahora en este salmo dice que Dios los abandonó. En lugar de darles, Dios se fue. ¿Cuántos desean que Dios les dé? ¿Y cuántos desean que Dios los abandone? Pues ninguno, ¿verdad? No queremos que Dios sea parte de nosotros. Entonces sí hay que estudiar con seriedad la voluntad. El primer principio que hoy describo: la voluntad obstinada no hallará lo que Dios desea darnos. Mientras nos mantengamos en una actitud soberbia, terca, Dios no puede abrir su mano y derramar sobre nosotros sus preciosos regalos. Voy a leerlo en el Nuevo Testamento, a explorar esto de la voluntad obstinada. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, como los del mundo, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad.
y nuestros propios propósitos. Como los demás éramos por naturaleza merecedores de ¿qué? No los milagros, sino que dice Efesios que hay gente que se va a encontrar es con juicios y castigos de Dios. ¿Por qué? Dice Efesios, por su voluntad necia, soberbia, obstinada. Es que yo no me siento bien asistiendo a un discipulado. No me vayas a obligar. ¿Si has escuchado esas frases de las personas? Que a mí no me obliguen porque yo no me siento bien. Rindiendo cuentas a un líder. ¿Por qué tenemos que contarle nuestra vida a líderes o pastores? Tú has oído esa frase, tal vez tú la has dicho. Estás en zona de riesgo, no en la ventana de la gracia de Dios, sino una Navidad peligrosa estás viviendo. Porque la Biblia dice en el Salmo 81 que Dios los abandona. Y en Efesios 2 dice que caen bajo la ira de Dios, que habrá correcciones y castigos por causa de la voluntad obstinada, egoísta. Es que es mi deseo. Yo solo sigo lo que siento hacer y no me gusta que me impongan, no me gusta que me obliguen. La persona que sigue pensando así se está poniendo en zona de peligro. Las personas que hoy dobleguen su voluntad y con humildad le pidan perdón al Rey, se van a poner en la zona de la gracia. Van a poder ver en su campo de batalla un favor de Dios y un milagro de Dios. ¿En qué zona quieres estar tú? Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 y 26 dice: así que humildemente debe corregir a los adversarios del cristianismo, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa que ¿quién? El diablo los tiene cautivos, sumisos ¿a qué? A su voluntad. Ahora tenemos más revelación de Dios a través de la segunda carta a Timoteo. Y nos dice que cuando una persona continúa oponiéndose al cristianismo y a la palabra sagrada de Dios, esa persona tiene un problema diabólico. Esa persona se parece a una marioneta al que Satanás está manejando con sus hilos. Porque Timoteo dice que cuando tú tienes una voluntad necia, le entregas el dominio al enemigo. Cuando tú tienes una voluntad obstinada con las cosas de Dios, te pones necio con la iglesia, con el devocional, con la lectura de la Biblia, con buscar al Señor. Entonces unos hilos empiezan a controlarte. Le estás entregando el control de tu vida al enemigo. Y el enemigo empieza a manejarte. Esto has escuchado a las personas que dicen: yo intento dejar esta pornografía, yo intento dejar este vicio y no lo logro. Su voluntad está sumisa, como dice Timoteo. La buena noticia es que si tienes una pizca de nobleza y te le arrodillas a Cristo, Dios no desprecia al humilde, porque nadie hace lo que Él hace. Lo hace en Bélgica, lo hace en Irak y lo hace en Colombia, en gente humilde. Gloria a Dios. Vamos a ser humildes de voluntad. El siguiente principio de esta enseñanza: nuestra humanidad lucha entre la voluntad mía y la voluntad de Dios. Tú tienes que ser consciente de esto. Ya porque asistes a una iglesia, la lucha no se va a acabar. Ya porque vienes aquí, no, ya la gané. Ya porque yo lo hice cuando tenía 20 años, entonces ya fue suficiente. No, la lucha va a continuar entre hacer mi voluntad o hacer la voluntad del Señor. Voy a Mateo, su capítulo 6, verso 10. Dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Quién nos enseñó a hacer esa oración siempre? ¿Quién nos enseñó a hacer esta oración?
A ustedes se las enseñaron algunos desde la casa, otros en el colegio. ¿Cómo se le llama esa oración completa? La oración del Padre. Así se llama. Mira lo que dice. Dice, no se haga mi voluntad. Jesús dijo que así deberíamos orar todos los días. Eso significa que tenemos una lucha todos los días entre la voluntad del Señor o la mía. Vamos a Lucas capítulo 22 y el verso 42. Dice, Lucas, por favor, capítulo 22, verso 42, dice así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Cristo otra vez, en el momento antes de la crucifixión, y dijo que si era posible no pasar por la crucifixión. Él sabía que iba a ser horroroso y le dice: Padre, si es posible que yo no vaya a la cruz, pero no se haga a mí voluntad, sino, imagínate, Cristo en su condición humana y sin tener pecado alguno, pero había una lucha en su voluntad. Increíble. Eso significa que si Cristo tuvo una lucha, todos vamos a tener una lucha entre hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad mía. Primera de Juan, en su capítulo 5, verso 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. ¿Qué pasa si yo pido cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios? Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que leemos. ¿Tú ya te estás dando cuenta por qué Dios no responde todas las oraciones? ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo conforme a su... Es lo que dice ahí. Si es importante este tema o no es importante este tema. Demasiado importante. Si yo no aprendo a ser humilde en mi voluntad y a rendirla y a conectarme con la voluntad de Dios, Dios no va a responder mis oraciones. Empezó Dios a trabajar conmigo. Después de como unos 4 meses de estar trabajando y ya tenerla prácticamente lista, boté toda la basura, fui a hablar con el decano de la facultad y le dije: definitivamente no lo voy a hacer. ¿Por qué? Creo que voy a ser un pastor. El decano dijo: no puedo creerlo, mijo. No puedo creerlo. Creo que yo voy a dedicarme a eso. Así que voy a hacer un sencillo trabajo de grado, porque Dios me dijo que no. Y ahora estuvimos en Israel y hemos tenido allá nuestra luna de miel de 25 años de casado. Llevamos 25 años. Lo celebramos allá en Israel. Sí vale la pena rendirse a Dios, a su voluntad y no a la mía. Tú le estás pidiendo cosas al Señor, pero el Señor, a través de la primera carta de Juan, nos dice: ¿harán mi voluntad? Porque si pedimos algo conforme a su voluntad, Dios sí nos oye y nos responde. Pero si sigo empeñado en mis deseos, mis sueños, lo que a mí me gusta, será un bloqueo para las respuestas de Dios. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 21. El IDEAM se equivocó, si se dan cuenta. ¿Saben qué es el IDEAM o no? Algunos están como... Pero les pregunto, ¿saben qué es Shakira? Eso sí saben. El IDEAM había dicho que todo diciembre que llegaba el niño, pero se hizo grande el niño, mira, creció. Que el fenómeno del niño, se equivocó el IDEAM, pero no importa. Es muy romántico estar entre las montañas viendo llover. Solo falta el chocolate y listo. Muy bien, Mateo capítulo 7, verso 21. Vamos al Evangelio de Mateo, su capítulo 7, verso 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor
entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace que, otra vez con este tema, ahora lo dice Mateo, tú y yo no vamos al cielo solo por, ay Señor, te alabaré y venir a la iglesia. Dice que vamos al cielo por hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Wow, este tema es bien serio. No por decirle Señor, Señor, sino por hacer su voluntad. Ahora Efesios capítulo 5, versos 17 y 18. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu, y está con mayúscula, es decir, llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora encontramos aquí en Efesios la ayuda para hacer la voluntad de Dios, la ayuda para entender la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la ayuda? Dice, anímense. ¿Cómo es que tenemos que hacer con el culto, con las cosas de Dios? Animarnos. ¿Qué más dice? Canten. ¿Y qué más dice? Denle gracias. Aunque no entienda lo que está pasando, que le dé gracias. ¿Sí se dan cuenta cómo podemos encontrar la voluntad de Dios? ¿Qué actitud tienes para la iglesia? Porque hay personas que le ponen unas ganas para ir a Melgar. Nos vamos para Melgar y ponen la familia eufórica. Pero nos vamos a culto. Vamos a ver si hoy no vamos, está haciendo frío. Así sí que va a encontrar la voluntad de Dios. Efesios dice que yo encuentro la voluntad de Dios si le pongo ánimo, si le canto al Señor con alegría y si le doy gracias por todo. Que así Dios sí se va a manifestar. Gente noble, gente humilde, gente de fe. Así se va a manifestar. Termino con este principio. Si gana la bonae voluntatis, hallaremos lo que Dios da. Si gana la buena voluntad, si dentro de ti, en lugar del rebelde, gana el humilde, en lugar del altivo y el grosero y el prepotente, gana el manso. ¿Qué pasa si gana dentro de ti la buena voluntad? Que tú vas a hallar lo que Dios da. Vas a tener la ventana de la gracia en esta Navidad. Si lo desean o no lo desean, eso, que Dios se manifieste como en Bélgica, que Dios se manifieste como en Irak, también se manifieste en ti. ¿Cómo lo hallo? Si en la guerra que tienes adentro gana la humildad, si la guerra que tienes adentro gana la nobleza, si adentro esa guerra que tienes gana la fe, si gana la bonae voluntatis, si gana la buena voluntad con Dios, entonces vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Mateo capítulo 12, verso 47 y 50 dice: alguien le dijo a Jesús, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Era la oportunidad para Cristo endiosar a María. Ha sido un error teológico. Y ha sido una manipulación histórica hacer de la Virgen esa figura mediadora y endiosarla. Es una equivocación, porque mira lo que responde Jesús cuando va María a buscarlo y sus hermanos. Verso 50 está la respuesta. Dice: cualquiera que hace la voluntad, el tema de hoy, la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es mi hermano, mi madre y mi hermana. Ahí lo sentenció el Señor. ¿Quieres estar cerca del Señor? Él dice, pues hagan la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes van a entrar al cielo? No el que me llame Señor, Señor, no solo de palabras, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y un último ejemplo que les voy a dar es en los tiempos del rey Asa. Está en la segunda de Crónicas capítulo 15,
verso 12 al 15. Fueron los tiempos del rey Asa, uno de los descendientes del rey David. Les voy a mostrar este ejemplo. Segunda de Crónicas 15, 12. Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Y al que no buscara al Señor, Dios de Israel, le castigarían ¿con qué? Bajo pena de muerte. Fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Y así lo juraron ante el Señor en voz alta y en medio de gritos y toques de trompetas y cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y se habían dejado hallar de ellos, y les había concedido vivir en lo mismo que leímos en Lucas capítulo 2. Las mismas evidencias que vimos en los campos de guerra de Bélgica y de Irak les pasó en los tiempos de Asaf. Pero ¿cuál fue la condición? Su voluntad. Y que para buscar a Dios hicieron un juramento. Tú eres una persona de pactos, que te atreves a jurar: yo serviré al Señor no hasta que tenga un problema con un hijo, sino aunque tenga problemas con mis hijos, yo sé que Dios me va a librar, así que hago pacto con Él. Tú te atreverás hoy, como esa gente hizo un juramento hasta la muerte. El que no lo haga, había que aplicarle la pena de muerte. ¿Te atreverás a hacer eso hoy para hallar ese favor tan extraordinario que es la gracia, la paz de nuestro Señor? ¿Serás capaz hoy de tomar una decisión tan seria y tan radical? Este último ejemplo es de los Estados Unidos y muy cercano a nuestra época. Puedes observar en el video. When Jake was a year old, he was diagnosed with retinoblastoma, cancerous tumors in both eyes. Doctors removed his left eye, but with chemotherapy and radiation, were able to save his right. That right eye has shown him his world, the faces of his parents, his twin sister Emma, and the things he loves most. Over his 12 years, the cancer came back 8 times, and 8 times Jake beat it. In September, Jake learned it had come back again, and this time treatment didn't work. Jake learned he would lose that eye too. I said, well, Jake, how you doing, buddy? You okay? And he goes, yeah, Mom. He goes, you know what? He goes, this is just gonna be a new stage in my life. Just sad, like I won't be able to see them ever again. And just like we fought so hard and yet cancer wins. So, but then it's like, well, I'm gonna experience something that no one else can experience. With more than a month before his surgery, Jake told his parents that what he wanted to see most one last time was another USC game. His wish reached Trojan head coach Pete Carroll. The first thing was let's make sure he gets inside and sees everything he wants to see. And God bless him, he deserves every bit of it. Right when I met this kid, I really felt a connection with him. In just a short time, the Trojans gave Jake a lifetime of memories. What images from all this will you take with you as you go into surgery and then coming out? I'm going to know what they look like Blake, long blonde hair, Chris, real big, and mustache and beard and everything. I'm gonna take in my parents, my friends. ¿Quién es este niño que ven allí? Es la historia de Jake Olson, se llama Jake Olson. Aquí también relata su historia el pastor Max Lucado. Si tú crees que tienes problemas, escucha esta historia. Si quieres ver la gracia del Señor, escucha esta historia. La travesía de Jake Olson hacia este juego comenzó a la edad
de 10 meses, era un bebé de 10 meses, perdió su ojo izquierdo por un cáncer en la retina. El cáncer volvió cuando tenía 12 años. Los médicos determinaron que la única forma de contener el cáncer era extirparle su otro ojo. Para ese entonces, Pete Carroll era el entrenador principal de la USC, es decir, la Universidad del Sur de California. Un amigo en común que tenían con la familia de Olson le contó acerca de este niño, que siempre había sido fans de los troyanos, de ese equipo de fútbol americano, y estaba a punto de perder la vista. El entrenador Carroll se dispuso a llenar a la mente de Jake con los recuerdos futbolísticos de la Universidad USC. Hizo arreglos para que Jake conociera a los jugadores, estuviera antes y después de las prácticas y blandiera la espada del líder de la banda tradicional y dirigiera la banda después del juego. Jay incluso viajó a Notre Dame con el equipo. Luego llegó la oscuridad para él, cuando tras la cirugía su salud estuvo suficientemente buena como para asistir a una práctica del equipo. Lo recibieron como si hubiera ganado el trofeo. Cuando el entrenador Carroll comenzó a trabajar para Seattle Seahawks, invitó a Olson a unirse a la banda del equipo. En esa oportunidad fue cuando el centro del equipo le preguntó al joven Olson si alguna vez había hecho un snap largo, un saque largo. La ceguera le impedía a Olson lanzar, taclear, bloquear o atrapar la pelota, pero lanzar el balón entre las piernas de un receptor que estaba a 8 yardas de distancia, Olson aprendió a hacerlo y se convirtió en un sueño para él algún día jugar al menos en un partido del equipo de la USC, de la universidad. Este sueño se hizo realidad, quedó ciego, pero este entrenador Carroll era un hombre de buena bonae voluntatis y era cristiano. Así que se propuso y dijo: algún día yo tengo que lograr, no en un juego de mentiras, sino en un juego de verdad. Estaba el estadio con más de 60,000 personas y él logró arreglar para que él jugara, hiciera un saque. Logramos conseguir ese momento y aquí está en el video donde él sale, el Jake ciego se apoya en el brazo, en el hombro de otro jugador para salir corriendo y llegar al campo. Obsérvenlo, por favor. USC has a blind snapper, and his name is Jake Olson. And there may be some communication going on right now between the USC and Western Michigan coaches to alert them that the Trojans are about to put him in to snap this extra point. Everybody should know that Olson has been blind since he was 12 years old, and for 2 years, actually, he was a varsity long snapper for field goals and extra points at Orange Lutheran High in Southern California. And he snaps some snaps some kicks at USC spring games, but he's never done this in a live football game. So here he is. So Jake Olson, how about this for an inspirational moment? He is out there snapping. And a good snap from Jake. Listen to the crowd. Look at the USC sideline. Precioso. Voy a leer. Es el momento más grande de la historia del fútbol estadounidense en la Universidad de Carolina del Sur. No contempla elevaciones de trofeos ni touchdown o anotaciones heroicas. El entrenador principal, Clay Hilton, gritó a Jake Olson: camiseta roja de segundo año, para que hiciera el saque. Lo que hace que este momento sea histórico e inolvidable no es que el jugador hubiera sido sacado de la banca.
El aspecto único y digno de ver de este juego fue que el jugador era ciego. Así es, Jake Olson entró trotando a un campo que para él era tan oscuro como la medianoche. No podía ver los rostros sonrientes de los otros compañeros de juego. No podía ver la fila de compañeros de equipo que estaba en la banca, todos mirándolo. No podía ver a los entrenadores que con los ojos llorosos y la garganta apretada sabían que se encontraban frente a un sueño que se haría realidad. Para hacer este sueño realidad, los entrenadores de los dos equipos tuvieron que conversar. Los jugadores del Western Michigan acordaron que los apoyarían y que los otros jugadores no lo aplastarían cuando él hiciera el saque. Los entrenadores de la USC acordaron usar a Olson solo después de que para cualquiera de los dos equipos fuera imposible ganar el juego. Durante la conferencia de los 12 del Pacífico, la universidad lo oficializó en esa decisión. Jake se puso el uniforme y esperó su oportunidad. Durante casi todo el juego, el momento de Olson estuvo en duda. El marcador iba 14-14 en la mitad del juego. Luego 21-21 después de 3 cuartos de juego. Y con 6 minutos para terminar el juego, los equipos iban empatados 28-28. Pero luego USC se encendió, anotó 3 veces y sacó una ventaja imposible de alcanzar para el otro equipo. El entrenador Hilton pidió tiempo. Olson hizo un par de snaps de práctica mientras calentaba. Hilton le dio la señal al entrenador de Western Michigan, quien le dio la señal a su equipo. Todos los jugadores en ambos costados del campo se despabilaron. El árbitro también era parte de este acuerdo. Localizó el balón, lo puso en la mano en la espalda de Olson, puso su mano en la espalda de Olson, despejó el camino e hizo sonar el pito para que comenzara el juego. En ese momento no habían competidores, no habían bandos contrarios, no habían perdedores ni ganadores. Había un solo jugador que venía de una enorme discapacidad y todos lo estaban animando. En la historia de fútbol americano universitario, este juego era uno de miles. Sin embargo, el momento era 1 en 1.000.000. En el instante preciso, Olson hizo el saque perfecto en espiral. El balón estaba en su lugar y la patada que el otro jugador dio fue excelente. Fue rodeado por sus compañeros mientras lo abrazaban. Cuando la humanidad nuestra, la generosidad o la buena voluntad suficiente para ayudar a que otros tengan su momento, la felicidad encuentra la forma de precipitarse como una cascada. Estoy agradecido de que podamos repetir momentos como este a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo. ¿Deseas un aguacero de alegría? ¿Estás agotado de la monotonía? Entonces haz lo siguiente: sírvele a alguien, saluda a alguien, cede el asiento, escucha cómo alguien te cuenta su historia, haz un cheque con una gran ofrenda, escribe esa carta, da tu tiempo, dale un consejo a alguien, dale tu corazón, porque el Señor dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué tal la historia? Increíble, ¿no? Las historias de Dios sí son posibles, pero solo donde encuentra, como ese entrenador, gente de buena. Las historias de Dios sí son posibles y sus milagros, pero requiere que rindamos nuestra voluntad a Él.